Capítulo 1. El descubrimiento. La nieve no caía. Se deslizaba como ceniza silenciosa en partículas lentas y pesadas, cubriendo la estación Polaris con una piel blanca, quieta, como si el tiempo hubiera dejado de fluir allí. La doctora Lena Bass observaba los monitores térmicos sin parpadear. El café en su taza estaba frío, olvidado. Frente a ella, una mancha rojiza titilaba bajo la capa glacial del sector delta. Había aparecido la noche anterior. Desde entonces no se había movido. No había disminuido. No era una fuga térmica. No era actividad geológica. Tenía forma humana. 36 grados constantes, murmuró, grabando en su bitácora de voz. Profundidad 32 metros. Latencia estable. Aislamiento absoluto. Sin radiación. Sin movimiento. Y sin explicación. Alzó la mirada. El reflejo en el cristal mostraba su rostro afilado, pálido, envejecido por las semanas en el hielo. Por un momento pensó en dejarlo pasar. Ignorar la anomalía. Seguir con el monitoreo del deshielo, con los informes que nadie leería. Pero la curiosidad era una enfermedad incurable. Y Lena ya estaba infectada desde hacía años. El ruido de las motonieves era un zumbido metálico, casi ilusorio, en medio del blanco infinito. Reeves conducía la delantera con expresión tensa, los ojos cubiertos por gafas oscuras que no ocultaban su incomodidad. No me gusta esto, gruñó por el intercomunicador, con la voz distorsionada por el viento polar. No deberíamos estar aquí. Lo dices cada vez que salimos del módulo principal, replicó Lena, aferrada al manillar de la segunda motonieve tras él. Porque cada vez tengo razón. Detrás, Marcus Frey revisaba una tableta mientras trataba de no caer del asiento trasero. Sus dedos temblaban, ya no sabía si por el frío o por la tensión acumulada. No dejaba de mirar las lecturas. Pulso térmico constante. Sin pérdida de energía. Un cadáver, tal vez. Pero no muerto. Cuando llegaron al sitio, la grieta ya se había ensanchado. Un respiro abierto en medio del glaciar, como una herida antigua que alguien había vuelto a cortar. El equipo de perforación trabajó durante horas. Bajo los últimos centímetros de hielo apareció una silueta, humana, acurrucada, envuelta en un traje de escalador rojo y negro con la insignia desdibujada de una misión soviética extinta. La tela estaba intacta, demasiado para el tiempo que debía haber pasado allí. ¿Puede ser uno de los del Sputnik 12? Preguntó Anja Petrov, la microbióloga rusa, acercándose para observar el casco congelado. Posible, murmuró Lena. Pero el Sputnik 12 desapareció en 1983. ¿Qué demonios haría uno de sus miembros aquí solo? Congelado. Conservado. Como una muestra, dijo Anja entre dientes. Reeves escupió a un lado, visiblemente incómodo. Hay algo raro con este tipo. No huele a muerto, huele a metal. Lena no respondió. Solo bajó la cabeza para ver el rostro tras el visor empañado. Lo que vio no la tranquilizó. Los ojos del cadáver no estaban cerrados. La sala de autopsias era el único lugar cálido en la estación. No por diseño, sino por necesidad. La muerte necesitaba temperatura para revelar sus secretos. La doctora Naomi Chen, patóloga experimentada, encendió la grabadora. Sujeto masculino. Edad estimada entre 30 y 40. Tejido cutáneo conservado. Ropa deteriorada pero reconocible. Sin signos visibles de trauma. No hay descomposición. El cuerpo estaba sobre la mesa, inmóvil. Lena, Anja y Elias Carter, el ingeniero de sistemas, observaban desde la sala de observación, tras el cristal. ¿Notas algo?, preguntó Lena. Naomi asintió con lentitud, tocando la piel del abdomen. Está rígido, pero no quebradizo. La piel no se agrieta. Parece piel viva, pero no está tibia. Está estable. Como si hubiese encontrado su punto perfecto. Tomó el bisturí. El primer corte fue limpio. Y entonces todo cambió. Un gas blanco helado emergió de la herida con un susurro ahogado. Naomi retrocedió sorprendida, y miró su mano, la escarcha la cubría hasta la muñeca. El metal del bisturí cayó al suelo con un tintineo seco.
Mi mano. Alcanzó a decir. Luego gritó. Debajo de la piel del cadáver, algo se movió. No un músculo. No una víscera. Una sombra. Una línea negra, delgada como un cable, que reptó hasta el cuello y, sin aviso, salió disparada. Atravesó su garganta con un estallido húmedo. Naomi cayó al suelo convulsionando. Las luces parpadearon. Reeves entró a la sala con su fusil desenfundado. Atrás. Quítense de ahí. No dispares. Gritó Lena, interponiéndose. Las venas del cuello de Naomi brillaban en azul, como si una corriente eléctrica las recorriera desde dentro. Un instante después, su cuerpo quedó inerte. El cadáver no se movió más. Hasta que su dedo índice se alzó, y apuntó hacia Lena. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Horas después, reunidos en el comedor, los 5 sobrevivientes evitaban hablar. Naomi estaba muerta. El cadáver estaba sellado en una cápsula criogénica. Afuera, la tormenta ya bloqueaba las salidas. Las comunicaciones se volvieron erráticas. Solo Marcus hablaba en susurros. Ella dijo algo antes de morir. Justo antes de que eso la matara. Dijo, no está muerto. Elías tragó saliva. No había vuelto al laboratorio desde entonces. ¿Qué es, Lena? Ella no respondió. Solo miró el monitor encendido al fondo, donde una grabación en bucle mostraba la cápsula desde arriba. En un momento apenas perceptible, la cámara captó algo. El cadáver se había movido. Solo un poco. Solo el pecho. Como si hubiera respirado. De forma errática. Esto no es humano, susurró sin levantar la vista. ¿Qué estás viendo? Preguntó Lena con voz baja. Las fibras se contraen con el frío. No con calor. Se reconfiguran como si buscaran una forma. Una nueva forma. No hay núcleo celular. No hay ADN convencional. Son estructuras imitadoras. Aprenden de lo que tocan. ¿Qué significa eso? Anya alzó la mirada. Tenía los ojos vidriosos, pero en ellos no había miedo. Solo fascinación. Significa que está vivo. En la sala de mantenimiento, Elías Carter analizaba los datos del sistema energético. Llevaba horas sin decir una palabra, solo observando el gráfico que mostraba las fluctuaciones de voltaje en distintos sectores de la estación. No tenían sentido. Cada 11 minutos, murmuró. Los picos siempre ocurren cada 11 minutos exactos. Pero no son fallos. No son sobrecargas. Son pulsos. Se levantó y recorrió los pasillos, siguiendo los registros. Las luces parpadeaban a su paso. Cada tanto un susurro en las tuberías lo hacía detenerse. No eran voces. Pero tampoco ruido blanco. Al llegar al ala de comunicaciones, notó algo extraño. Una de las paredes estaba cubierta por una capa delgada de escarcha, pero no era aleatoria. Los cristales formaban patrones, espirales, fractales, líneas que se cruzaban con una simetría imposible. Parecían letras. O una partitura congelada. Elías acercó la mano. El frío era casi doloroso. Cuando tocó la pared, el hielo vibró bajo sus dedos. Lena. Gritó Marcus entrando sin aliento al centro de comando. Las comunicaciones están caídas. ¿Otra vez? No como antes. Esto es diferente. Mira. Conectó su grabadora a la consola. Reprodujo el archivo de la torre exterior antes de que colapsara. Primero su propia voz. Aquí Polaris. Solicito confirmación de señal. Repito, anomalía térmica confirmada. Respuesta urgente. Cambio. Luego un crujido. Algo quebrándose. Y después un grito. Su propio grito. Pero lo que siguió congeló la sangre de todos en la sala. La misma voz, su voz, repitiendo en un susurro mecánico. Aquí Polaris, respuesta, cambio, cambio, cambio. Una imitación. Fría. Precisa. No era eco. Era algo que había aprendido a repetirlo.
Esa noche, Reeves propuso sellar el laboratorio con el espécimen adentro. Volar la cámara si era necesario. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el fusil. Esto no es una muestra científica. Es una amenaza. Y va a matarnos si seguimos jugando a ser dioses. ¿Y si lo destruimos y no es la única cosa allá afuera? Replicó Lena. ¿Y si es un transmisor? Un faro. ¿Y si al destruirlo activamos algo peor? Peor que eso. Reeves alzó el brazo hacia la pantalla del laboratorio. En el monitor, el espécimen seguía inmóvil. Pero en la grabación de la noche anterior, los sensores térmicos lo mostraban diferente. La temperatura de su torso había subido 3 grados. Anya insistió en exponer la muestra a un estímulo eléctrico. Quería probar una hipótesis. Si está vivo, si responde al entorno, tal vez podamos hablarle. Lena aceptó a regañadientes. Activaron el generador de campo bioeléctrico. Aplicaron un pulso leve. Las fibras se crisparon y comenzaron a reorganizarse. Un nuevo patrón apareció bajo el microscopio. Líneas y círculos que no eran naturales. Que no eran accidentales. Lena lo reconoció. Es un símbolo. Es un mapa, susurró Anya. O una señal. Entonces una alerta en la estación. Presión atmosférica bajando en el nivel de superficie. Marcus gritó desde el pasillo. La torre colapsó. Algo la arrancó. Se apresuraron a mirar las cámaras exteriores. En el límite del perímetro donde el viento lo cubría casi todo, una figura alta y delgada se deslizaba entre la nieve. No caminaba. Flotaba. Como si no necesitara tocar el suelo. Lena apenas pudo distinguirlo. Era más alto que un humano. Con extremidades alargadas, cubiertas de placas negras que reflejaban la luz como escamas. Un brazo terminaba en una garra segmentada. El otro era una masa fluida que mutaba con cada movimiento. Y en su pecho algo brillaba con un tenue azul eléctrico. Igual que las venas de Naomi antes de morir. Esa noche Lena no grabó en su bitácora. Se sentó sola frente al monitor térmico. Observó cómo lentamente la temperatura del cadáver en la cámara criogénica subía 1 grado más. Y cómo su mano, bajo el cristal, comenzaba a cerrarse. Capítulo 3. El cazador. La estación respiraba. No lo hacía como lo hacen los seres vivos, con pulmones y diafragmas. Lo hacía a través de sus estructuras metálicas que crujían con el cambio de presión, de los conductos de ventilación que jadeaban rítmicamente, de los sistemas eléctricos que se encendían y apagaban sin orden aparente. Polaris era ahora un cuerpo enfermo. Y el cazador estaba adentro. Elías Carter no dormía. Desde hacía horas recorría los pasillos como una sombra, desconectando sistemas que chispeaban sin razón, reiniciando servidores que emitían pitidos extraños, anotando con letra cada vez más ilegible los ciclos de pulsos anómalos que crecían por todo el complejo. El patrón era claro, energía succionada, concentrada en los extremos más fríos del edificio. Sectores vacíos, oscuros, donde las cámaras ya no funcionaban. Donde el calor desaparecía sin dejar rastro. Donde algo se movía contra el viento. La paranoia había estallado. Reeves selló la sala de armamento, convirtió la cocina en una zona de seguridad y obligó a todos a llevar radios encendidas. Nadie se separaba. Nadie hablaba del cadáver. Nadie preguntaba por la criatura que Marcus había captado en la cámara, flotando sobre la nieve. Pero todos pensaban en ella. Especialmente Lena. Observaba el espécimen encerrado en la cámara criogénica como quien contempla una confesión no dicha. Cada día que pasaba parecía menos muerto. Su piel, antes blanca y seca, se volvía grisácea, más elástica. Los dedos se crispaban en patrones. El torso se elevaba ligeramente con cada exhalación térmica. Lo que fuera que había dentro, aprendía. Anya propuso un nuevo experimento. Sabemos que responde al frío y a la electricidad, dijo. Pero no sabemos si está enviando una señal, o recibiéndola. Tal vez podamos rastrear la frecuencia de retorno. Tal vez. Tal vez estás obsesionada, interrumpió Reeves. Esto no es un rompecabezas, es una trampa.
¿Y qué quieres hacer? Detonar toda la estación y morir congelado. Reeves no respondió. Su mirada se desvió a la escopeta que tenía colgada del hombro. Lena levantó la mano. Háganlo. Pero no más de 5 minutos. Y manténganlo contenido. Anya sonrió. Pero había miedo en esa sonrisa. La sala del laboratorio se volvió un santuario silencioso. Todos miraban desde la cabina de observación. Anya activó la máquina de estimulación y aplicó una frecuencia armónica al espécimen. Nada ocurrió al principio. Luego un pulso. Bajo la piel del cadáver, las fibras musculares vibraron al unísono. Las costillas se expandieron y se contrajeron como si respirara con fuerza contenida. Un nuevo patrón se formó en el monitor, ondas en espiral codificadas. Y entonces otra señal. No desde el cuerpo. Desde afuera. Primero un pitido sordo en los auriculares de Marcus. Después un zumbido grave constante que atravesaba las paredes. Y luego el temblor. La estructura metálica del techo vibró. El polvo cayó como lluvia invisible. ¿Sismo? Preguntó Elías. No, dijo Lena, en voz baja. Es una respuesta. Lo que sucedió después fue tan rápido que nadie reaccionó a tiempo. Un crujido ensordecedor. El techo sobre el laboratorio colapsó en un estallido de placas metálicas y nieve. Un brazo negro alargado como una garra, atravesó el techo como un arpón. Impactó a Anya en el pecho. Ella ni siquiera gritó. El brazo se retrajo al instante, llevándose con él su cuerpo. Solo quedó una nube de escarcha flotando en el aire. El hielo se había formado tan rápido que dejó una silueta en la pared. El cazador había entrado. La estación entera entró en pánico. Alarmas, gritos, luces intermitentes. Lena, Elías y Reeves corrieron hacia el módulo central. Marcus no respondió por radio. Tal vez ya era tarde. Tal vez simplemente estaba escondido, temblando. Nadie tenía tiempo para buscarlo. Reeves cerró puertas, activó manualmente los bloqueos de presión. Esto ya no es un protocolo científico. Gritó. Esto es supervivencia. Lena lo ignoró. Se volvió hacia Elías, que observaba la cámara térmica portátil. Sus ojos no se despegaban de la imagen. ¿Qué ves? Él tragó saliva. No solo uno. Hay más. 3, no 4, moviéndose bajo el hielo. ¿Están entrando? No. Están rodeando la estación. Lena miró el monitor. En la esquina de la pantalla, la cápsula criogénica. El espécimen aún estaba allí. Pero ahora, estaba de pie. Lo observaron en silencio. El cadáver, o lo que quedaba de él, no rompía el sello. No intentaba escapar. Solo estaba de pie mirando hacia el cristal, con los ojos opacos y los brazos colgando. Como si esperara. O como si escuchara. La radio de Reeves chispeó. Todos se congelaron. No fue estática. Fue una voz. No soy el enemigo. Era la voz de Naomi. Nosotros no vinimos. Nosotros corrimos. El espécimen hablaba. Y lo hacía con sus muertos. Lena sintió que algo se quebraba dentro de ella. No de miedo. No aún. Era algo peor, empatía. La estación entera crujía. El hielo alrededor de Polaris comenzaba a levantarse en líneas que no eran naturales. Parecían estructuras. Torres de hielo. Radares congelados. Los recolectores estaban despertando. Y Lena comprendió lo más terrible de todo. El espécimen no era una amenaza. Era una señal. Y el cazador no había venido a destruirlo. Había venido a recuperar lo que le pertenecía. Capítulo 4. La decisión final. El aire dentro de la estación tenía un peso distinto. Ya no era el frío el que calaba los huesos, sino el silencio. Un silencio cargado, lleno de presencias invisibles. Cada rincón parecía contener una respiración retenida, un eco que se negaba a morir. Solo quedaban 3. Lena Bass. Elías Carter.
Y el sargento Daniel Reeves. No podemos quedarnos aquí, dijo Reeves, con la voz quebrada por la tensión. Este lugar es una trampa. Todo esto fue un cebo. ¿Y qué sugieres? ¿Volarlo todo? Preguntó Lena sin mirarlo, clavando los ojos en el monitor térmico. Sí. Lo volamos. Lo enterramos bajo 20 metros de hielo. Y rezamos que eso sea suficiente. ¿Y si no lo es? Silencio. Elías se mantenía a un lado, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Parecía febril. Sus ojos brillaban débilmente a la luz de emergencia. Un sudor frío perlaba su frente. No había dicho nada en casi una hora. Lena se volvió hacia él. ¿Cómo te sientes? Elías alzó la cabeza con lentitud. Cuando habló, su voz sonó lejana. Demasiado pausada. Escucho cosas. Como si las paredes me hablaran. No con palabras. Con imágenes. Como recuerdos que no son míos. Reeves dio un paso atrás. Lena lo notó. Te está infectando, dijo el militar. Igual que a Naomi. Igual que a Anya. Tenemos que actuar ahora. No lo entiendes, susurró Elías. No me está infectando. Me está conectando. Lena se encerró en la cámara de observación, sola con el espécimen. A través del vidrio, lo observó. Ya no parecía un cadáver. Aunque tampoco era humano. Su piel había adquirido una textura semitransparente, como si el cuerpo solo fuese una envoltura, y bajo ella vibrara otra forma. Los ojos, opacos al principio, ahora estaban negros como obsidiana. Sin reflejos. Sin emoción. ¿Pero vivos? Lena activó el intercomunicador. ¿Quién eres? El espécimen no respondió con sonido, pero la radio en su cinturón chispeó. Y de ella emergieron voces. No una, sino varias. Voces conocidas. Voces robadas. Voces muertas. Corrimos. Ellos no buscan sangre. Buscan cuerpos. Nos vacían. Nos visten. Tú también. Pronto tú también. ¿Qué eres? Último. Refugio. Fragmento. Una pausa. Luego la voz de Naomi, clara como el cristal. El cazador no me mató. Me abrió. Reeves irrumpió en la sala, rifle en mano. Se acabó. No más conversaciones. Lo destruimos ahora. Espera. Gritó Lena. Pero Elías apareció en el pasillo detrás de él, tambaleante. Su rostro era una máscara de sudor. Sus pupilas brillaban como dos carbones encendidos. Reeves dijo. Ya están aquí. La pared más lejana se agrietó con un crujido seco. Una garra atravesó el acero. El techo estalló. Una figura descendió sin sonido, envuelta en hielo y oscuridad. Tenía la forma de un ser vivo, pero nada en ella lo era. Sus brazos eran cuchillas. Su cabeza una estructura angular sin rostro. Su cuerpo pulsaba, no con vida, sino con energía. Era una máquina hecha carne, una criatura de propósito absoluto. El cazador. Reeves disparó. Las balas rebotaron contra su coraza congelada. El cazador se volvió hacia él. Y lo atravesó sin esfuerzo. No gritó. Solo cayó. Elías no se movió. Solo observó. Es hermoso. Lena retrocedió hasta el panel de emergencia. Tenía una sola opción, activar la señal. El transmisor experimental de Anya aún estaba operativo. Si lo activaba, enviaría una réplica de la señal del espécimen hacia la anomalía bajo el hielo. No sabía qué traería. No sabía si quería saberlo. ¿Esto nos salvará? Preguntó al espécimen, mientras la criatura se aproximaba lentamente. Y entonces una última voz se alzó. No distorsionada. No robada. Propia. No vine a invadirte. Vine a avisarte. Lena presionó el botón. El temblor fue inmediato. La estación entera se sacudió con violencia.
Desde las profundidades cientos de puntos de calor comenzaron a activarse, uno por uno, como luciérnagas brotando del hielo. El suelo crujió. La nieve se partió. No era uno. No eran 10. Eran cientos. Y subían. El cazador se detuvo. Miró hacia el cielo, si es que podía mirar, y sin más desapareció en la ventisca. Como si hubiera cumplido su tarea. Como si ya no tuviera nada que cazar. El espécimen cayó al suelo, vacío. La señal había sido enviada. Días después. Un satélite pasó sobre el Ártico. Polaris ya no estaba. En su lugar, solo quedaban grietas negras como cicatrices abiertas, rodeadas por columnas de hielo perfectamente simétricas.